Tengo la Constitución en la mano, 14 bis, hermoso artículo, que fue de allá del 1957, ayer me lo explicaba Pedro Kesselman, que fue base de los radicales, autores de todas estas ideas. No era algo revolucionario peronista, ¿no? Era de los radicales. Sin embargo, se respetaba el tema de los derechos laborales. Y para entender el tema, porque ¿cuál es el rol de un periodista? Contarle las cosas como son, darle información y traer personas calificadas en el tema. Hacer un poco de docencia. Después que pase lo que pase. Está con nosotros el doctor León Piasek, que ha venido temprano, ha traído unas ricas medialunas porque acá había inanición a punto de fallecer. No comí, claro. no comí ninguna todavía. Bueno, ahí la estamos mirando, trajo 2 docenas, trajo impresionante. Estaba muriendo de hambre, gracias, Doc. León Piasek, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias, doctor, gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Le hago una pregunta de entrada. ¿Cuántas veces ya ha venido usted acá o hemos hablado? Aquí varias. Con varias el mismo veces. ataque a los trabajadores. Laboral. ¿Alguna vez lo cité para una reforma laboral a favor de los trabajadores? No, no existe eso. No ¿Cómo es la historia? A ver, ¿no se da cuenta usted que nunca hay una reforma de nadie para mejorar la situación de los trabajadores? No, y siempre es para perjudicar a los trabajadores. Y siempre cuando uno escucha reforma laboral es contra los trabajadores, contra los sindicatos. No hay una reforma laboral a favor de los trabajadores, salvo en algunas épocas, como en el kirchnerismo, que hubo una ampliación de derechos. Perdón. ¿Qué? Y en el peronismo. El peronismo también, obvio. Estamos hablando de la reciente época. Ah, reciente época. A ver, doctor, usted pasó por la Facultad de Derecho como yo. Sí. A mí me apasionaba el derecho del trabajo, pero me gustaba mucho más el derecho penal. Penal le gustó a usted, pero la historia del derecho de trabajo me apasionó. Claro. De cómo empieza esa relación desde la esclavitud para acá. Sí, sí. Digo, el ser humano está dedicado a trabajar y nada más. O sea, el tipo tiene que ir a laburar 20 horas, dormir y volver a trabajar. ¿Es así la historia? Eso lo dijo hace poco el secretario de Trabajo cuando se discutía hace poco en otro gobierno la reducción de la jornada laboral. Hoy estamos hablando de una extensión de la jornada laboral. Y él dijo en un momento, es abogado de Techín, Cordero se llama, y dijo, pero ¿qué van a hacer con las horas libres los trabajadores? Claro, como si su vida estuviera centrada únicamente a trabajar y no puede estar con la familia, ni pasear, ni estudiar. Tipo, el proletario claro. no tiene vida. No tiene vida, eso dijo, y es el actual secretario de Trabajo el que impulsa esta reforma laboral. Pero como si es de Techín. Es Techín, pero... ¿Y cómo es secretario de Trabajo? Y bueno, eso pasa en estos gobiernos de Está derecha. de los dos lados del mostrador, diríamos. Está en uno solo, me parece. Ahora es re interesante eso, porque Argentina, si no me equivoco, tiene la jornada laboral más larga del mundo, y hasta hace poco se discutía una reducción, justamente producto de la pandemia también, de implementar el home office, sí. Por ejemplo. ¿Qué pasó? Que hasta hace poco se estaba debatiendo una reducción a querer ahora pasar a 12 horas de trabajo. Y la gente votó otra cosa. Sí, estamos ante un anuncio aparte, porque Milei lo iba diciendo antes de la campaña, durante la campaña, antes de estas elecciones, hablaban de un salario dinámico, que es un salario negociado solamente por la empresa con el trabajador, y a lo mejor si hay un delegado que esté presente. Ellos odian los sindicatos, tienen obsesión. Eso, lo que más me preocupó de todo lo que escuché, se lo escuché a Iñaki ayer, Iñaki, bueno. Sí, la pepona. Bajando línea acerca de lo que debe hacer el gobierno y su relación. Fue muy fuerte, lo escuché, tuve que parar el auto. Fue muy fuerte. Pero Iñaki, cuente el público que no la pepona diciendo que... Bueno, van a estar mucho mejor los informales, porque de no tener nada van a pasar a tener algo y que yo. Pero lo más grave, se lo escucha Antonio Aracre, antisindical, diciendo lo siguiente. Imagínense si sacamos a los sindicatos del medio, esa plata que va al sindicato, son 100.000 pesos más para el trabajador. Claro, sí, ¡atroz! Es horrible. Eso es querer eso es un ataque, con la organización esta reforma ataca a los trabajadores en forma individual y a los sindicatos. Quieren sacarlo del medio de la negociación, no quiere que haya negociación colectiva, van a atacar el derecho de huelga si tienen espalda, va a depender de los votos de diputados y en los senadores, que creo que esta vez tienen votos como para sacar una ley. Pero es legal aunque tengan votos. Y la justicia va a tener algo que decir. La justicia ya se expidió en varios decretos inconstitucionales, por eso acá tenemos la Constitución, por suerte, que
que nos recuerda Darío. Y los tratados Tratados internacionales. Hubo varios amparos que hicimos, varios abogados laboralistas, donde la justicia se expidió sobre todo el decreto 70, que era un avance en esta reforma laboral. Ya hubo una reforma laboral en este gobierno. En la ley Bases, claro, ahí derogaron todas las leyes que condenaban la ilegalidad de los contratos de trabajo, que no entregaran, que a no favor pagaran, del patrón. que no pagaran, claro. Todas normas a favor del patrón. Sí. Y se hicieron una derogación muy grande, no pudieron incluir otras cosas, por eso ahora lo llaman Ley de Bases 2 a esta reforma laboral. Y los que dicen que, por ejemplo, yo trabajo, yo no voy a poner mi ejemplo, cualquier lugar, porque esto es muy particular, el tema del gremio periodístico. El tema de que, acá dice en la Constitución 14 bis, igual remuneración por igual tarea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Y puede venir a mí un empresario y decirme, no, vos trabajas igual que el otro, pero vas a cobrar más o menos. Eso va a pasar si se aprueba esta ley, porque ahí lo que dicen que tiene que estar sometidos a la productividad del trabajador, al desempeño laboral individual. Se deroga directamente ese artículo de igual remuneración por igual tarea. Hoy hay diferencias entre trabajadores que están en el mismo, pero no tan notorias como van a ser en el futuro si un empresario negocia con el trabajador. El trabajador más chupamedia, diríamos, va a estar en la mira del trabajador para favorecerlo y aumentarle los salarios en forma individual. Va a haber diferencias, sí. Además, hay distintas ramas del oficio del trabajo. Claro. ¿Cómo es la productividad de un operador de radio? Siempre se discutió ese tema de la productividad. En un momento se discutió en prensa. Yo me acuerdo como abogado del sindicato que se discutía la productividad en prensa. Entonces decían, qué sé yo, en el gráfico puede ser por cantidad de notas. Es absurdo, porque hay notas que requieren... Por ejemplo, un operador por cantidad de tanda que pone, claro, por ejemplo. Ustedes, que son periodistas, tienen que investigar. Está de acuerdo el operador, dice, por tanda que pone. Él quiere que pero no va a ser a favor tuyo, olvídate. No. Los periodistas tienen que investigar las notas que hacen, claro, eso ¿cómo dedica así? tiempo. O sea, ¿Cómo tenés se mide otro eso? trabajo. Hay lugares que se puede medir la productividad, inclusive hay convenios colectivos de trabajo que tienen como un ítem productividad. Y se mide por equipo, por ejemplo, un equipo que... Por ejemplo, en una fábrica de neumáticos fabrica más cubiertas en un tiempo determinado. Eso se paga. No es nada nuevo esto. Lo que quieren hacer es medir la productividad individual del trabajador para diferenciarlo y para evitar la negociación con el sindicato. Muy bien, vamos a seguir. Está muy interesante. Lo que decimos con Tiki es que cualquiera de estas normas viola parte del artículo 14 bis. Por lo tanto, ¿qué pasa con la Constitución? Es más fácil, si pueden, renovar la Constitución y después hacerlo, que hacerlo contra la Constitución, porque como dijiste vos, los jueces van a tener que ver, a ver, igual remuneración, igual tarea, pero a este le paga más que claro. Que hace lo mismo porque a vos se te ocurrió tal cosa. La negociación colectiva es parte del 14 bis, fíjate, de los derechos, derechos de los sindicatos, entre otras cosas, de negociación colectiva y podemos hablarlo después del informativo, ¿no? Pero esto ¿no le parece, Doc, que puede traer mayor litigiosidad? Contrariamente a lo que pretenden, que es que baje lo que ellos denominan la industria del juicio laboral. A mí me parece que va a empezar una cantidad de juicios donde se critique y se cuestione la constitucionalidad de esta reforma. Sí. Perfecto. 8:30, vamos a las noticias y nosotros después le voy a dar a usted, compañero, unas medialunas para que lleve el informativo. ¿Le parece bien? Ahí estás así con la mano, bien. Yo no comí ninguna. Ahí le voy a dar, doctor. Son todas suyas. Pero usted no hace igual trabajo que el que le vendió las medialunas. No, de verdad. Noticias, dale. Radio 10. De pie, señores. Hablamos del trabajo, temas que tienen que ver con el trabajo. Lee Tiki, que es abogada también. Le presento a la doctora Tiki Barral. Sabía, la escucho. O sea, hay 3 abogados acá y por ahí muchos escuchando. Y claro, uno dice, claro, ustedes porque están en el tema. Pero ¿sabes qué? Los que se tienen que ocupar es los que no están en el tema. Porque se pasan por encima. Claro. Entonces, tenés que saber lo que dice en la Constitución. ¿Vos laburás, tenés laburo, sos jubilado, fuiste laburante? Bueno, todo lo que lograste hasta ahora, mucho o poco, lo lograste porque existe en la Constitución un artículo que es el 14 bis, Tiki, ¿lo podés leer? Sí, señor, artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas,
con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes. Jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. ¿Qué tal? Pero pará. ¿Qué tal 1957? ¿Eso dice nuestra Constitución actual? Tal cual. Pero entonces Milei tiene que reformar la Constitución. ¿Me escuchás todos los fines de todos los semana? fines Es lo que semana. venimos diciendo, No. es inviable Es una reforma como la se está absolutamente pensando inviable. con esta constitución. Porque, digamos, los abogados litigantes, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos, si tenemos esta constitución, es oponer justamente la inconstitucionalidad. Sí, es la primera herramienta que tenemos. Acá, otra cosa. Acá hablaban de vacaciones y todo eso, fraccionamiento de vacaciones quieren imponer. Esto parece que sería sencillo, pero la mayoría de los trabajadores que tienen hijos, los hijos tienen vacaciones en invierno y en verano, no tienen en otro mes, en Es mayo. sentido común qué sé esto, yo. claro. Hay cosas que son gravosas, ¿sí? Por más, y todo en manos del poder del empleador. No hay ninguna norma de esta reforma laboral, que todavía no sabemos muy bien el texto, pero la van a presentar en estos días. Son contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los sindicatos. Ellos a ese salario que se discute con el empleado en forma personal le llaman dinámico. Eso lo dijo el secretario de Trabajo. Pero también. para, si el empresario te dice que no, El se acabó. empresario hasta ahora ha dicho que no a algunas de las propuestas del gobierno, como es reemplazar la indemnización por el fondo de cese laboral. No hay ningún empresario en el país que haya tratado de instrumentar este derecho, porque ellos no quieren aportar todos los meses una suma muy importante, un fondo que no sabe quién lo maneja, para eventualmente soportar una indemnización de Por eso los trabajadores. retó Sturzenegger. Sturzenegger los ¿Te retó y acordás? le dijo, nosotros le damos esa herramienta y No ustedes no la hacen su usan. parte. Y nadie entendía nada en ese momento, porque Ahora entiendo. eso era muy, muy privado entre ellos, entre los empresarios y él. Es raro eso. Además de la maldad, la crueldad, de dónde viene, también hay como incapacidad de plasmar en escritos lo que quieren, porque uno Sí. lo que ve es que Sturzenegger escribe, alguien le escribe. Sí, alguien le escribe, claro. Se ve que a veces no va a los estudios jurídicos más No, no. importantes de la Argentina, pasa de lado porque ahí le cobran, y se le ocurre escribir él. Y escribe cosas primitivas, Sí, sí. hasta que los mismos empresarios le dicen, no, muchacho, esto no es así. Nunca más va a ser así, ¿no? Los empresarios se han negado a aportar un aporte por mes que no sirve para nada. Hay 200.000 despidos en esta época de Milei, cierran 30 empresas por 200.000. día. La reforma laboral empezó con la ley Bases y empieza, de hecho, hoy tenemos los salarios más bajos de Latinoamérica. Pero Milei de dice lo nuestra historia. contrario. No, él dice que se ha subido Que y los salarios le ganan que a ha la sacado inflación. 12 millones de pobres, que no sé No dónde sé están dónde los lo pobres. ¿Quién lo llevó a algún son los que lado. votaron a él, seguramente. Claro, ahí está. Otras no cosas, son 12, fueron 9. otras cosas que quieren hacer es que se elimine la indemnización por despido. Eso también es grave. El trabajador que estás escuchando, trabajadora, No, moda, León, es re yanqui. es re yanqui. Estamos con trampa Y ahora. está- porque Pero ellos allá no hubo peronismo, es un se problema. van con la plantita, ¿viste la película? Se van con la Quizás plantita no puedan a la sacar casa. eso, pero van a sacar pueden sacar una ley que diga que las pymes, no sabemos cómo definen a las pymes después, porque muchas pymes son derivados de las grandes empresas, pueda pagar la indemnización en 10 cuotas. Después que no pagás, que tenés una mora, que haces un juicio que dura 5 años, que no sabés cómo va a salir, te pagan en 10 5 cuotas, años en 10 con- cuotas fijas. No, pero además otra cosa, a ver, diríamos suerte. que de hecho ya existe eso, porque Sí. si vos vas al ciclo Sí, sí. y teóricamente te echaron, generalmente, doctor, usted Sí. lo sabe, el patrón dice, está bien, yo te pago lo que vos me pedís, pero en Sí, 10 sí. cuotas. Y algunos aceptan, no forma parte. El tema es que ellos quieren imponer
que hagas el juicio y después que haces el juicio y lo que ganaste en 10 cuotas. O sea, le das un changüí más de un año más al empresario que puso a laburar la guita, discúlpeme, doctor, y te pagan la indemnización con guita que ganó en la timba financiera. Ahora, doctor, después de tantos años de tratar con ambas partes. Sí. Me dio gracia el sí. ¿Sacó alguna conclusión de por qué son tan insaciables? Hay un problema ideológico en la mayoría de los empresarios con los que uno trata, negocia. Yo soy abogado de varios sindicatos y estuve sentado en infinita cantidad de reuniones. Hay pocos empresarios que tienen sensibilidad social, que tienen una empatía. Hay algunos, eso ya es. Algunos hay, algunos abogados de empresa también hay. Yo tengo una buena relación con algunos abogados de empresa que no son tan kamikazes, pero la mayoría de los empleadores no tienen esa simpatía por sus empleados. Cuando tienen que despedir, despiden. Cuando no dejan de pagar. Hoy está pasando eso, están despidiendo muchas empresas y no pagan directamente. Bueno, yo le comentaba... Y no pasa nada. No pasa nada, porque tiene que ir a juicio que dura 5 años. Podemos bueno, estoy promedio. Contémosle a la gente que las leyes laborales son pro operario justamente porque hay una desigualdad de poder entre el empresario y el empleado, digamos. Esto de querer que se negocie entre el empleado y el empleador es prácticamente imposible porque no hay una relación de igualdad. Es volver al siglo pasado a otro siglo, es decir, volver a individualizar esa relación laboral que vos misma decís que es desigual, obviamente. Hay mucha diferencia entre el poder del empleador y el poder del empleado para negociar sus propias condiciones de trabajo. Nunca pudieron en la Argentina hacerlo y lo intentaron muchas veces. ¿Por qué podrían ahora? Y podrían ahora por la debilidad de la CGT, supongo, porque tienen sus votos en el Congreso. Creo que la justicia va a tener un rol muy importante. Bueno, con Menem existió una especie de... Se negoció más por empresa y había negociaciones de este tipo. Y Menem decía lo mismo que este gobierno. Si uno repasa los discursos del menemismo, también, pobre, los mando a leer algo que no es muy bueno, también decía lo mismo, que iba a crecer el empleo informal. Inclusive sacaron leyes importantes de sanciones para los empleadores que no registraban a los trabajadores debidamente. Hay un problema con el costo laboral que dicen, pero no tiene que ver. Nunca una reforma laboral creó empleo. Tiene que ver con las condiciones económicas, con la situación de la importación, con las tasas de interés, con el flujo económico y que no haya recesión como hay en este momento. Las empresas no cierran por juicios laborales, eso es falso. Las pymes en general, como tienen una relación más directa con los trabajadores, son las más benévolas en este caso. Correcto. Porque tienen más relación con los trabajadores, son trabajadores de muchos años, las pymes, ¿no? Que tienen 10 o 15 trabajadores, tratan de sostener y cuando negocian la salida del trabajador le pagan en cuotas, pero le pagan. Es distinta la relación con las Karen pymes. Reicher, que está re enojada porque ella no sé qué emprendimiento tenía y le hicieron un pobre juicio. Karen Reicher, y sí dijo. encima estaba terciarizado eso, no sé qué, y le tuve que pagar. Sí, tenés que pagar si no cumplís. Claro. A ver, el doctor, a veces yo no soy laboralista, entonces lo llamo al doctor Giannivelli, y la verdad que los doctores o que representan a los trabajadores, cuando los trabajadores tienen que contratar a él, te asesoran, tiene que estar en blanco. Claro. Aunque vos seas un laburante. Claro, porque entonces, porque si no tenés un empleador. problema, tuvo que pagar el juicio porque estaba negro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no es sí. cierto? Sí, ganó un poco en estos años el discurso de mucha gente que está en negro, casi el 50% de los trabajadores del país lo saben, que si le descuentan gana menos, que para qué va a depositar para la parte previsional si falta mucho para jubilarse. Hay mucha gente que desprecia trabajar en blanco y cree que son independientes, que son autónomos. En realidad están en relación de dependencia. Yo siempre doy el ejemplo de las personas que reparten en la calle, Rappi y otras más. Sí. Esos son los más explotados del país casi, porque están en una situación de peligro constante en la calle, sin arreté, sin obra social, sin nada y sin las leyes laborales que lo protejan. Los mismos trabajadores, muchos extranjeros, repudian estar en blanco también. Doc, le quiero hacer una pregunta porque estoy viendo el Eso hay que chat. estudiarlo, ¿eh? Sí. Eso no es un tema. Sí, yo lo estudié en un momento porque di unas charlas sobre eso. Perdón. Y es increíble ese fenómeno, sí. No, le quiero transmitir lo que se está conversando también en el chat de nuestro canal de muy YouTube bien. que nos están viendo en vivo. ¿Cuántas personas están ahí? Somos 4.000 personas. Vamos, Muy 4.000 bien. personas están con ustedes, 4.000. doctor. Claro, 4.000. porque siempre hablamos de la irretroactividad de la ley, que se Claro. aplica de una vez, digamos, de aquí hacia adelante, en el caso de que se aplique esta reforma laboral que pretende el gobierno nacional.
Pero ¿qué pasa al momento del despido? Porque una persona puede estar trabajando hace 20 años en una empresa, pero si al momento del despido esta reforma está vigente, se aplica esta se reforma. le aplica esta reforma. Y hay algunos jueces que no leyeron la Constitución. ¿Cómo un juez no va a leer la Y no Constitución? leyeron la Constitución ni otras normas laborales de retroactividad, de progresividad, que están fallando ahora, fallando en el buen sentido, en el literal, que aplican la ley bases, la ley esta que yo dije recién, a vínculos de hace mucho tiempo. Es decir, no están aplicando la ley vigente al momento del despido, esto que dijo muy bien Tiki. Lo cual es ilegal. Eso es una barbaridad. Sí, es una Es barbaridad. lo que estamos diciendo, lo que decimos al principio. O sea, son derechos adquiridos. Si vos llevas 20 años y te echan, una vez que hay una nueva ley, te tienen que respetar los Eso es 20 lo que años. dijo Iñaki para que nos quedemos tranquilos. Y otra medida contra los sindicatos, que es importante ahora en momentos de crisis, le quieren quitar la cuota de solidaridad. Es una cuota que pagan las empresas a veces cuando se firma un convenio colectivo de trabajo, entra dinero al sindicato que puede hacer con eso lo que tiene que hacer un sindicato, defender a los trabajadores. Contra eso también van. Y van contra el derecho de huelga, van a tratar de volver a traer el tema de huelga en servicios esenciales, que también fue discutido en la justicia. La justicia anuló esos decretos donde La gente en la calle se limitaba, también va a ser importante, se limitaba la más allá huelga. de la justicia laboral, la gente tiene que salir a repudiar esto, y yo también soy gente, digo, Sí. todos tenemos que salir a repudiar esto, porque la verdad Hay que explicarlo como están explicando ustedes, para que la gente entienda, y hay una negativa en general de aceptar estas cosas en la mayoría, ¿no? Una pregunta. ¿Qué cantidad sabe más o menos, doctora, y de trabajadores asalariados formales? Hoy más o menos. Hay una suma. No, yo no tengo idea, debe ser 8 millones. por 8 ahí. millones. Sí, más correcto. o menos. Bien. Sí. Se supone que los trabajadores, en principio, una vez que le explicamos todos, no querrán perder derechos. No, pero hay muchos que creen que son más piolas, vamos a decir, negociando individualmente y que el sindicato no les da nada, Eso porque en pasa este momento... incluso cuando están sindicalizados, Cuando están y dentro de sindicalizados las también. empresas. Sí. Creen que los sindicatos, como en este Hacen momento, la de no se ellos. puede negociar, hay aumentos salariales del 1%. Sí, La gente sí. está harta también, y además culpan a los sindicatos, como si los sindicatos fueran los Pero culpables. los aumentos está bien. Los sindicatos no hacen nada, no convocan, van los trabajadores por su cuenta, te dicen el 1% con una inflación de 1,9, como sea, un dibujito Depende más de o qué menos. sindicato, aguantes y prueba. Pero Sí, prueba, sí. esta reforma te quiere sacar derechos. Sí, Supongamos que a esos 7 millones le sacan las vacaciones. Hagamos cosas locas. Sí. No tienen más vacaciones. Sí. Ahí van a protestar, me parece. Bárbaro. Yo estaba viendo que ayer, por ejemplo, dame página 12, ¿Cómo no? estuvo con más orgullo que nunca. Cientos de miles de personas en las plazas de Mayo. Acá está, mira. Sí, ¿por qué? Porque se cumplía un aniversario de, obviamente, Frente del Odio y la Violencia. La marcha del orgullo gay. Correcto. Ah, muy bien, sí. Bien. ¿Hay más trabajadores que gente que marcha por los... No creo. No, sí, digo que sí. sí, claro que tiene que Y haber mira, más trabajadores. y Es esto va a ser- increíble. tienen que salir a la calle. Sí, tendrían que salir a la calle. Y va a Tienen haber- que convocarlos. va a haber crisis social. Tienen que convocarlos. Las dos CTA están bien plantadas, tienen menos poder que la CGT. Pará, y a esto le sumamos a las universidades públicas, Claro, que no tienen presupuesto es bárbaro eso. y tienen que salir. Sí. Y sumamos a los jubilados, pobres, son pocos, pero son bastante. Pará, yo creo que va a haber- que va a y tienen haber que salir, marchas. y seguimos. Y si sale todo el pueblo a la calle, no hay reforma que pueda caminar. ¿Estamos No. de acuerdo? Por más que los representantes adentro, engañando al pueblo que lo votó, lo quieran votar. Claro. La CGT estuvo mandando a su representante, Gerardo Martínez, muy conocido, de la UOCRA, que es el más de derecha, me parece, hoy de la CGT, lo mandaba a estas Eso por reuniones. ser coqueto usted. Estas reuniones de Pacto de Mayo, donde se discutía la reforma laboral. ¿Qué estaba haciendo sentado un representante de la CGT en una reunión que se trataba de reforma laboral? ¿Qué iba a decir? Que no. Ahora dijo que no. Ahora parece que alguien le dijo, mirá, no tenés que ir más. Bueno, y en la época de Macri, no me gusta hablar bien de la cúpula de la CGT, pero también frenaron. Sí, en esa época podía ser, pero ahora Ahora sí, no se les ve en la hace cara, casi no 2 sabemos. años. ¿Dónde La cantidad están? de despidos, los salarios bajos. ¿Dónde están Los cierres de cúpula, empresa. la cúpula, No Pero, me estoy refiriendo. para acá hay un dato concreto, ¿no? Porque en enero, y no me acuerdo qué otro mes, apenas asumió Milei, cuando Sí. todavía no pasaba nada, Sí. hubo 2 paros generales. 2. Sí. Y ahora que están haciendo el desastre y no pasa nada. Digo, ¿qué pasó? Es ¿Era para rarísimo. mostrar presencia en aquel momento? Porque cuando hicieron el paro de enero no pasaba nada. No pasaba nada, es verdad.
No, y otra cosa que quieren implementar, que es muy grave, el banco de horas. El banco de horas es una cantidad de horas que trabaja el trabajador en el mes, y le quiere distribuirle a esas horas los empleadores. Si un día vos venís, trabajás 12 horas, 13 horas, 14. Mañana no vengas. Parece que es bueno para el trabajador, pero no se puede manejar. Pero cambiás el ritmo de su vida. Claro, es digitar la vida del trabajador. Todo eso es la supervisión de la vida del trabajador. Las horas extra, el fraccionamiento de las vacaciones, la negociación colectiva individual, todo eso es individualizar el conflicto que hay entre el trabajo y el capital. Pero además contraría lo que ya se viene estudiando hace mucho tiempo, de que el tiempo de ocio es importante para el trabajador, Claro. porque cuanto más tiempo de ocio tiene también y tiene una mejor calidad de vida, también la productividad Yo estoy en mejora. contra de las jornadas de 12 horas, pero hay en muchos convenios, hay jornadas de 12 horas con descanso de 2 días, por ejemplo, que eso es más razonable, pero algunos trabajadores prefieren trabajar 12 horas y descansar 2 días. Es tener la vida organizada, Sí. la vida previsible, con lo más Claro. importante que tenés, que es el laburo. Laburo tal día, tantas horas, y en todo caso el que lo tiene que manejar es el trabajador. Y no el empresario. desaparecen las horas extras, que hoy, con los salarios tan bajos, es un adicional muy importante para trabajar. Claro, porque no te ganan. En muchos cooperativos de lugares trabajo no los- se pagan no horas los extras, están entonces pagando. complementan el salario muy bajo que tenemos. O sea, todo a favor del empleador. Todo a favor del empleador. Lo último cortito le quiero preguntar. Sí. Supongamos que la reforma laboral pasa en el Congreso. Usted que recorre tribunales, Sí. juzgados, bueno, tiene mucha experiencia. ¿Confía en que la justicia actual, laboral, puede poner un freno? Primera instancia empecemos. Primera En instancia. primera instancia creo que sí, hay unos jueces nuevos que son bastante pro trabajador. Le tengo muchas dudas en la Cámara, hay muchas vacantes. Los juzgados laborales son los que Hace tienen más tiempo que vacantes. tenemos este problema. La Cámara de Trabajo tiene como 17 vacantes, ahora se jubilaron 2 más, van a renunciar. Y los que quedaron, algunos no son tan pro obrero. Eso va a ser difícil también. De acuerdo a la sala o el juzgado Que que te te toque toque. y a la sala que te toque, vas a tener un resultado Pero distinto. doctor, aunque seas pro obrero o pro empresario, Sí, ya sé. si la Constitución dice algo, la tenés que respetar. Con la huelga no va a haber problema, con la negociación colectiva no va a haber problema, con algunas cosas sí va a haber problemas para discutir la constitucionalidad o no. Eso lo vamos a hacer los abogados. Y Es vamos que a el hacer- problema ¿ustedes es la cómo se constitucionalidad. están preparando los laboralistas? para Estamos esto que se preparándonos con todo para defender a los trabajadores. Hoy vine acá para Están eso. distribuyendo para que- tarjetas por todos lados. Después para lo tenemos que- el doctor No, No, tengo- en serio, deben Fue el estar peor armando año de mi vida laboral con claro, Milei. ¿Qué claro. querés? No paga nadie, No ¿no? paga nadie, están todos en concurso, Bueno, en quiebra. ¿No es cierto, vamos Tiki? Sí, total. a ir a un corte. Gracias a la gente que está llamando mucho, ¿no? Muchísima gente muy interesada y agradeciéndole también al doctor. Dicen que esta nota es imperdible. Muchos la van a volver a escuchar porque hay que tenerlo bien fresquito. este Totalmente. tema, Bueno, deme las vías de comunicación donde la gente se comunica. Nuestro WhatsApp es el 11 50 05 0710. Tus mañanas de los fines de semana las pasás con Darío. Esta obsesión, ¿no? Y la verdad que estamos hablando de un tema que se mantiene todavía con los derechos de los trabajadores gracias al peronismo / kirchnerismo, ¿no? Claro, claro. O sea, es una obsesión que tienen algunos de ver que desaparezca, y la verdad que algunos deben querer que desaparezca la Constitución, Sí, sí. Están tratando de. porque el peronismo kirchnerismo defiende esto, lo que no hace el mileísmo, ¿estamos de acuerdo? No, eso seguro, claro. Están legislando o proyectando en contra de la Constitución, en casi todos los aspectos. ¿Y el Estado qué hace a todo esto? Porque pará, Bueno, yo soy el Estado, si querés, hay épocas que es pro patronal, hay épocas que es pro laboral o pro trabajadores, pero siempre está. Sí. Pero siempre tiene que respetar el Estado la ley. el Estado en estos 2 años no está. se ha metido en ningún conflicto colectivo. Si vos vas al ministerio, la Secretaría de Trabajo ahora a pedir para que citen a una audiencia por un conflicto, por despidos, no lo hacen. No se meten en las elecciones sindicales, salvo cuando ellos tengan algún ¿Cómo se interés. arregla eso? Y eso tiene que ir a la justicia ahora. Vos tenés que ir a la justicia y demora más. a pedir una impugnación de un padrón, por ejemplo, electoral, que haya una mula en ese padrón, algún fraude. Tenés que ir a la justicia, no te atienden el Secretaría de Trabajo. El Secretaría de Trabajo se mudó de Callao, que estaba, a la calle Alem. Están todos mezclados ahí, pero no tienen funciones. El secretario de Trabajo habla todo el día de reforma laboral, pero no trabaja lo que tiene que hacer. ¿Qué está pasando en
en el SECLO. ¿Existe el SECLO? El SECLO existe, es un mecanismo que se creó hace muchos años. Yo no estoy muy de acuerdo, nosotros los abogados laboralistas no estábamos de acuerdo, porque ahí se hacen negociaciones espurias, se ofrece. Lo apuran el trabajo. A mí no me gusta ir al SECLO porque tenés que negociar a mí no me mandan el estudio al SECLO. Iba esto. Antes iba el empleador y algo ofrecía. ¿Ofrece algo ahora? Ahora es más difícil que ofrezca algo porque especulan con la tasa de interés de los juicios, con la lentitud, esperan que uno negocie después en el juicio por menos plata. Tenemos tantos temas. ¿Tenés Tantos alguna temas, pregunta ahí? sí, claro que sí, porque claro, estamos hablando del empleo privado, pero hay muchas dudas de qué va a pasar con el empleo público también, ¿no? El empleo público tuvo 50.000 despidos hasta ahora. Creo que ahora bajaron la cantidad de despidos, no se oye tanto los conflictos. No, pero y además hubo fallos judiciales que le reincorporaron. Sí. A los que estaban en planta permanente, en general, la justicia contencioso administrativa, que es muy lenta también y muy difícil, que siempre falla para el Estado. Profesionalismo. Profesionalismo en algunos casos ha fallado con la reincorporación de los trabajadores. Más difícil son los contratados. Esos van a juicio muy largo. En general pueden ganar una indemnización después de más de 5 años, como dijo Romina hace un rato. Son más, ¿no? Muy bien, las 9 han dado y sereno. Doctora, ¿hace mucho que no va al SECLO? Sí, la verdad que sí. Ofrezcan algo, papá, ofrezcan algo. Gran abogado, No, doctor, ¿eh? Además, una gran tranquilidad. genio. ¿Sabes qué? Cuando uno tuvo alguna vez un conflicto, y si no, habla con fulano de tal, ¿y quién es? El abogado de la otra parte. Un gran amigo. No, gran psicólogo. Pero cuando se sienta ahí, ¡pum! Un gran amigo. Doy fe porque yo lo puedo decir, él no es mi abogado. Además, y la verdad quieren los abogados de las patronales. Y claro, porque cuando vos hablas con la patronal, ya, León es tu abogado, qué bueno. Mándale saludos, decirme que me llame a ver qué podemos arreglar. Es que transmite paz, ¿no? Cuando 11-4-407-5818. Ahí está. Para dígalo otra vez, por favor. 11-4-407-5818. Parezco la voz del locutor. Bueno, León Piacé está con nosotros un ratito más, 9:01, ahora noticias. Radio 10. 9:05, le agradecemos al doctor León Piacé que haya venido. ¿Alguna última consulta que usted tenga por ahí? Aclaro que esto lo vamos a seguir hasta que entre en serio un proyecto, porque hasta ahora lo que hay es mamarrachos, asustar. Es como cuando en la parrilla vos pones de todo y a lo mejor después quedan algunas cositas. Y esas cositas que son horribles te van a gustar, porque era tan malo lo que te ofrecían, que a lo mejor este es el trabajo marketinero que hace este gobierno desde que asumió. Digo que vamos, la semana que viene va a venir el doctor Pedro Kesselman, vamos a invitar camaristas, laboralistas del derecho laboral, profesores de la facultad, como hacemos acá en Secreto de Sumario. Al fin y al cabo, es un tema que tiene que ver con lo judicial, que ha resaltado el gobierno de Milei a la hora de, en mi caso, perseguirme, ¿no? Me acusó de instigación a cometer delito y que nos ayuda a que algo que decir, no, pues ¿cómo van a hablar de derecho laboral en la radio? ¿Viste que hay que hablar de derecho laboral? ¿Cómo vas a hablar de derecho constitucional en la radio? ¿Viste que hay que hablar de derecho constitucional? Porque te roban tu derecho, ¿eh? No en una entelequia, te afanan tu derecho. Te digo algo. ¿Cómo harías hoy? La miro a Romina. ¿O cómo haría la gente si hoy no tiene tarjeta de crédito para comer? Yo creo que lo que pasaría es que lo que dice Milei, yo no veo los cadáveres por la calle. Excelente tu respuesta. Excelente tu respuesta. Sí. Excelente. Pero tengamos en cuenta que la información es poder. Qué mejor que saber y conocer cuáles son tus derechos para poder después ir a reclamarlos. Claro, si vos decís, no, quiero que me caguen, yo con eso no puedo hacer nada. Claro. Quiero que no me paguen, no puedo hacer nada. No. Quiero morirme ya, que no me paguen más. Listo, Está es una bien. decisión personal. Viva la libertad, carajo. Dale. Diego de Viedma dice, con la actualización laboral nos van a querer hacer rogar por trabajo. No Claro. puede ser lo mismo un trabajador de 25 años que uno de 5 meses. Claro. Dice, bueno, hay que tener en cuenta que pasa esto también con las antigüedades y demás. Hay que conocer los detalles, de todas maneras, de un futuro proyecto de ley, pero acá Hugo dice, ¿qué pasará con los regímenes especiales, por ejemplo, los conductores de larga distancia? Y eso también van a tratar de reformarlo. Van a ir por todo. Si tienen votos en el Congreso, pueden legislar como Pero para, quieran. a los gobernadores, una cosa es acá. Sí. A los gobernadores se le va a volver en contra en sus provincias. Sí, eso Y la van a gente tener, se van lo a va a poner tener- en contra. va a tener que pensar. Y también después viene la reforma previsional, Claro. Bueno. que es elevar la edad jubilatoria, algunos otros cambios que sean perjudiciales para los
los jubilados y las jubiladas. Y eso va a venir también, ¿eh? ¿Y con Ojo. qué se recauda la caja del sistema previsional Y con los- si es que con- no se pagan los que Y eso, debe pagarse? eso es lo que está pasando ahora. Si el 50 o más por ciento de trabajadores no está registrado, no hay aportes. Le paso una pregunta de otro tema, pero del mismo. Del ¿El mismo. resultado electoral te sorprendió? Sí, A mí sí, también. estuve muy triste y no se me pasa todavía. Estoy, bueno. estoy sorprendido. Luchamos tristes, pero luchamos. Sí, luchamos. Bueno, y la última, que es muy importante para mí. ¿Por qué hay trabajo informal o en negro? Si Creo- yo leo la Constitución, no debiese, ni pudiese, ni se debiese tolerar el trabajo en negro porque acá está todo clarito. Hay una falla muy grande en el sistema, algunos empresarios dicen que los costos son altos, pueden ser para algunos casos. Tampoco hay fiscalización de eso, ni hay ayuda a las pymes, por ejemplo, para registrar. Faltan un montón de cuestiones para que ¿Es responsabilidad del Estado esto? El Estado tiene que intervenir en eso. Tiene que fiscalizar, tiene que ayudar, tiene que sancionar. Ahora no hay sanciones para la gente que trabaja, para los empleadores que contratan gente. Pero pará, si yo soy no el registrada. Estado y no hago nada, no puedo decir qué gran cantidad de trabajos No, informales no, que hay. no. Porque vos fuiste el responsable. Claro, es responsable de que no ingresen los aportes para pagar las jubilaciones y las pensiones. Pero si vos haces un trabajo cualquiera, Sí. lo normal es que te contraten con relación En de dependencia. blanco, en blanco, Bien. sí. Pero claro, aprovechando la debilidad, siguiendo, dice, no, mira, si querés, me facturá o si no, no te contrato. Es verdad eso. Va a pasar eso. Y el tipo que elige. Y va a trabajar en negro, va a trabajar como pueda. Hoy va a ser así. Es muy difícil que consigan trabajo en blanco. ¿Y por qué nadie controla al empleador que no puede hacer eso Porque antes de el tratar? Estado no existe hoy como fiscalización de los incumplimientos de los empleados. O sea, el Estado con su inacción sí, esto no es de ahora solamente. No, Viene estamos de hace acuerdo. muchos años. Pongamos de cero. Sí. Si yo a partir de ahora digo, hay que respetar la Constitución, hagamos una reforma al revés. Sí, es verdad. Se acaban el trabajo, tienen que blanquear a todos los Tienen que blanquear a trabajadores. los trabajadores y a las pymes que necesiten, no tienen que quejarse del costo de la obra, tienen que lograr una ayuda por parte del Estado para poder pagar esos aportes. O sea, siempre es la decisión política. Sí, siempre. Lo mismo pasa con las jubilaciones, porque la consecuencia es que la gente diga, el Estado me paga una mala jubilación, Sí. pero el empleador no te hizo los aportes Sí, sí. correspondientes. Y los culpan a esos jubilados que lograron pagar de alguna manera una moratoria, los culpan a ellos por no tener los aportes. Es medio raro eso también. Lo dicen habitualmente Sí, sí. los Instalan referentes construcciones del de gobierno. Dicen, ay, no aportó, las amas de casa no Y aportaron. mucha gente Pero que bueno. los vota también. ¿Cómo? Y mucha gente que los vota también Y dice sí, eso. sí, Eso es lo terrible, lamentablemente es porque así. sí, porque Bueno. están ahí porque los votaron. Ahora, como laboralista y ser humano, Sí. Para, ¿En qué orden? El que primero es ser humano. Creo. hoy por hoy, primero laboralista, A ver. para se lo necesita. Señora ama de casa, la logra por moratoria en la Está jubilación que bien. no le hubiese tenido. Sí. Y dice que odia a Cristina. ¿Qué hacemos? Y ahí no hay que pagarle la jubilación a esa mujer. Ay, está La bueno. sanción. 9 y 11. Gracias, León Piazza. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias Muchas por la gracias. media luna muy rica. Vamos. Bueno.